aplicando nuevas herramientas y creatividad para afrontar nuevos problemas que diferentes culturas están abordando. Venimos de trabajar con gobiernos de Japón, con gobierno de México, con comunidades en México también. En Chile hicimos varias iniciativas. Y quiero compartirles todos los aprendizajes porque este es un problema que es cada vez más grave y de un mayor impacto en el mundo y que empieza a ser relevante en Argentina también. Y lo que traigo son casos e historias, es un poco un diario de viaje de todas las experiencias, de cosas que vimos, que hicimos, que construimos y que aprendimos. Y lo que no esperábamos era que justo nos coincidiera con un contexto en el que esto de alguna forma está en la agenda noticiosa. La semana pasada hicimos un encuentro con periodistas, vinieron 10 medios y de alguna forma surgen un montón de preguntas ante fenómenos que no habíamos visto. Algunos son recurrentes, podemos llamarlos naturales, otros son nuevos y están más asociados al cambio climático. Hay algo en común que encontramos en todos los países donde trabajamos y es que este tema siempre está abordado de una forma muy negativa y reactiva. Es un tema que no sé si está incluso, no es lindo, no es atractivo de hablar. Siempre se plantea en forma tardía, los ciudadanos no tienen ninguna oportunidad de participar, hay mucha distancia en los actores entre sí y lo que queremos con el Laboratorio del Riesgo es justamente revertir eso. ¿Cómo nació el Laboratorio del Riesgo? Fundación Telefónica nos convocó en Lima porque había mucha preocupación en la población sobre el fenómeno del Niño. Se venía el fenómeno del Niño que ocurrió y está generando un efecto muy tremendo en estos meses en varios países de Sudamérica y del mundo. Y Perú, que ya había vivido una experiencia traumática en el 94, estaba viendo cómo se preparaba. Sabíamos que iba a generar fenómenos más extremos, donde llueve iba a llover más, donde hay sequía iba a haber más sequía, donde hace frío iba a ser más frío. Perú estaba preparado. Lo que nunca nos imaginamos es que este fenómeno iba a impactar tanto en Argentina, en Brasil, en Chile. Probablemente ninguno de todos los tres países del Cono Sur se esperaba, incluso Uruguay, un efecto como el que está teniendo. Entonces, lo que está claro es que tenemos que construir juntos lo que llamamos una cultura de riesgo y prevención, y el objetivo que tenemos con esta primera charla del Laboratorio del Riesgo es revertir esa percepción negativa de este tema, que es árido y que no es atractivo y es difícil involucrarse. Bueno, eso tenemos que cambiarlo, comenzando por informarnos mejor. Y hay tres conceptos o palabritas que definen el campo y que está bueno definirlas bien. La primera es que es un desastre. Muchas veces se asocia el terremoto o el huracán con el desastre. Lo cierto es que el desastre es el desborde de una comunidad que no puede responder con sus propias herramientas a una situación disruptiva, que puede estar causado por un evento natural, pero también puede estar causado por un evento como un derrame de petróleo en una costa y está causado por un efecto de una actividad del hombre. Entonces, es importante partir de la base de que los desastres nunca son naturales. O sea, puede ser un desastre generado, un desborde de una comunidad generado por un evento natural, pero nunca el desastre en sí mismo es natural. Y los desastres en sí mismos sí están teniendo hoy, y esto en los últimos 15 años se ha acrecentado mucho, un impacto cada vez mayor. En los últimos 12 años, 1 millón de personas murieron a causa de desastres, 1 billón de personas fueron directamente afectadas y hubo $1 trillón en pérdidas económicas. Y estas cifras siguen creciendo. ¿Por qué es importante para nosotros como país en desarrollo? Porque los desastres afectan el desarrollo sostenible de los países. Todos los avances que hacemos en educación, en salud, en mortalidad infantil, en los 15 Millennium Goals que tiene Naciones Unidas de desarrollo de los países, esos casilleros se retroceden cuando ocurre un desastre. Es por eso que Naciones Unidas lo plantea como una condición necesaria para el desarrollo. Y hay un gran cambio de paradigma en este campo. Hasta ahora siempre hubo respuesta. Todos los recursos del conocimiento estuvo principalmente puesto en hacer algo cuando ocurre algo en un país, un terremoto llamamos. Y esta es la Agencia de Naciones Unidas de Respuesta. Nació en el 91. En el 95 nació la Oficina de Reducción del Riesgo ante Desastres, pero se está haciendo popular y está cobrando más importancia recién en los últimos años. El desafío de esta agencia nueva, o que ahora está cobrando más importancia, es trabajar en prevención y en fortalecimiento de países que tienen vulnerabilidad ante desastres. Entonces, este es el presupuesto total de ayuda global, que como ven, sigue siendo muy reactivo. Principalmente está puesto en emergencia y en reconstrucción, pero la reducción del riesgo ante desastres todavía
tiene muy poco presupuesto. Acá hay una lucha de actores políticos que naturalmente lo que intentan es traccionar presupuestos para poder hacer nuevas políticas preventivas. Entonces hasta ahí es la primera palabra, que es desastres. Ahora, para lograr este corrimiento y pensar antes de que ocurran las cosas, usamos la palabra riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una fórmula, es probabilidad de que ocurra algo por consecuencias negativas y gravedad de eso que podría ocurrir. Se mide qué podría ocurrir y qué costo tendría eso de determinado nivel de gravedad. Esto no es fuerza gravitatoria, no es la gravedad de Newton, es la gravedad del evento. Y es bien importante el riesgo medirlo. Las aseguradoras son buenísimas para medir el riesgo, los actuarios se dedican a estudiar eso. Este campo tiene el desafío de empezar a medir el riesgo antes de que ocurran las cosas. Ya hay una gimnasia muy buena para medir el costo de un desastre una vez que ocurrió, que es no solamente todo lo que se destruye, sino también toda la fuerza productiva y la capacidad productiva que pierde un país por dejar de funcionar, por su economía deja de funcionar. Ahora el desafío es lograr mensurar el costo o dimensionar, quiero decir, el riesgo. Entonces, los desastres en sí mismos tienen 4 etapas. Tienen un momento de prevención, un momento de preparación, que es que cuando sabemos que se viene el Niño en unos meses, o sabemos que mañana puede haber un huracán, o que en un minuto puede haber un terremoto. Eso es preparación. Entonces, prevención es cuando sé que en algún momento va a ocurrir algo. Preparación es que activemos, a Perú le pasó esto en septiembre, se venía el Niño. Cuando tenemos una alerta de granizo, también es preparación. Hasta ahora, todos, no solo la inversión, sino hasta todas las tecnologías, toda la innovación, todo el pensamiento está puesto en respuesta y reconstrucción. Les podría mostrar un montón de robots en esta charla, de todos los robots que se utilizan en respuesta, en ayuda humanitaria. Todos muy cancheros, pero en la práctica, estadísticamente, en 25 años de desarrollo de robots, no han salvado ni una sola vida. Y son billones de dinero de recursos invertidos en eso. Entonces, tengo algún robot para mostrarles, pero el desafío es aplicar toda la creatividad de una forma preventiva. Entonces hablamos de desastres, hablamos de riesgo, y la tercera es una palabra que se usa cada vez más en este campo, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una comunidad para asimilar un hecho disruptivo o para asimilar un estrés crónico, ¿no? Un hecho disruptivo puede ser un terremoto, un estrés crónico puede ser el desempleo o puede ser la desigualdad también. La resiliencia es el fortalecimiento de una comunidad para hacer frente y para recuperar el equilibrio después de tener un impacto como el de unas inundaciones. Y la resiliencia hoy también se construye, se diseña. Las soluciones tecnológicas que vamos a ver construyen resiliencia. El acercamiento de actores de la sociedad, hoy que estamos reunidos de diferentes sectores, es también una oportunidad de generar resiliencia. Ahora, con estas 3 palabritas más definidas, que creo que en los medios nunca suelen estar bien definidas, se sigue hablando de desastres naturales cuando es incorrecto. Vamos a ver algunos eventos que pasaron en las últimas semanas y que vimos en los medios. El primero es el fenómeno del Niño, que es un aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú. Por eso es que Perú estaba tan alarmado y que a la alarma le terminó jugando a favor, porque hoy no está pagando las consecuencias de ese efecto. Pero lo que genera este aumento de temperaturas es, en el cono sur, Chile, Argentina, muchas más lluvias. Y lo que vimos son eventos como en varias provincias argentinas de muchísimo impacto, inundaciones muy serias. No tan lejos, a 2.000 kilómetros en el sur de Brasil, San Pablo está viviendo la sequía más grave de su historia. Ese es el cauce de un río de bastante volumen que está cerca en el estado de San Pablo, y lo que vemos es que se han hecho muchos más extremos determinados fenómenos que estaban ocurriendo en la región. Eso hasta ahora podríamos llamarlo natural, es un fenómeno recurrente, el Niño que este año tocó más fuerte. Lo que pasa es que se combina con la actividad humana de varios planos. El primero es que las ciudades han crecido y siguen creciendo muy rápidamente, y hace que, por un lado, estadísticamente los desastres ocurran cada vez más dentro de las ciudades. Entonces eso genera más número de víctimas y impacto económico, pero por otro lado el terreno pierde la capacidad de absorción, y la falta de políticas en este crecimiento acelerado de ciudades hace que las inundaciones tengan un impacto mucho más grande, o la sequía también, que es otro tipo de desastre y es lo que está sufriendo Santiago. Hace unas semanas vimos un tremendo tornado en Uruguay, vimos videos circulando por internet con imágenes muy impresionantes.
La verdad es que ese es un fenómeno, digo, estadísticamente hay un tornado en Uruguay por año. Lo que pasa es que esta vez entró a una ciudad y eso es lo que no es habitual, también por este fenómeno de urbanización y por eso es que el impacto es mucho mayor. Vimos también en estos días un terremoto de gran magnitud en la zona de la costa, en Ecuador, que también tuvo un impacto enorme, en magnitud bastante más chico que hubo el año pasado en Chile o incluso el equivalente al de Japón unos días antes, pero también por niveles de urbanización. Y en este caso Brasil empezó a colaborar con la Armada Argentina, también participó la Armada de Uruguay y durante 2 semanas comenzaron a buscar a este barco que no podían encontrar. El tiempo no era bueno y los hijos de los tripulantes se fueron a Brasil a intentar meter un poco de presión o por lo menos estar ahí y ver qué tipo de búsqueda estaban haciendo. Y la verdad es que no tenían mucho más que hacer que esperar o tener un par de reuniones. Y uno de los amigos un amigo de una de las chicas, de las hijas de los tripulantes, les propuso buscar el barco en imágenes satelitales. Al principio nadie entendía bien en qué consistía la búsqueda, pero este chico llamó a una empresa de imágenes satelitales de Estados Unidos, les pidió acceso a las fotos satelitales del último día y empezó a buscar el barco sin saber nada del mar, sin saber nada del océano, el barco en fotos. Se dio cuenta que no podía procesarlas y empezó a invitar amigos y los amigos llamaron a amigos y en un momento 25.000 argentinos estaban buscando el barco en el medio del mar en fotos que tenían en general unas 20-24 horas de antigüedad, fotos satelitales. Entonces, pasaban los días y la primera, por una especie de protocolo, la Armada después de 19 días de buscar el barco en alta mar, el velero, un velero chico en alta mar con mal tiempo no lo encontraba y resulta que los chicos encontraron la primera foto del barco en el medio del mar y fueron con la foto, sigan buscándolo, acá está. Imagínense el choque de paradigmas de todos los recursos y conocimientos del mar de una armada de otro país versus un chico que estaba buscando en su casa, en un departamento con unos amigos, está bien, eran 25.000 amigos, pero el argumento que les trae y esa foto, que obviamente también dispara protocolos, ¿cómo hace que mandamos otros barcos a buscar a buscar el velero porque un chico viene con una foto? Resulta que este chico obviamente había generado una red de apoyo y de gente que realmente sabía del océano y empezaron a encontrar 3 fotos y lograron ejercer presión como para que volvieran al mar y siguieran buscando y en un momento increíblemente encontraron la balsa, el barco de auxilio, el barco de emergencias, el botecito que tenía, una balsa. Encontraron una balsa y encontraron con los documentos de uno de los tripulantes. Eso generó que también saliera de vuelta la Armada Argentina, vinieron con otros barcos, con helicópteros, lo buscaron por todos lados. Los chicos mientras se hicieron expertos en derivas, sí, que son los software que calculan el recorrido del mar. Y lamentablemente la historia termina mal, porque hasta el día de hoy no lo han encontrado, pero sí muestra la dimensión el empoderamiento que pueden tener ciudadanos autoorganizados con acceso a herramientas que hasta ese día no conocían y que resulta que en ese momento les dio un poder de negociación y una forma de ejercer presión porque otra de las chicas empezó a generar una campaña de medios o una campaña de promoción con los periodistas y desde el momento en que 15.000 o 25.000 personas estaban buscando, eso lo hacía noticia y eso generó mucha más presión para que lo siguieran buscando. Lamentablemente no termina bien, pero es una gran historia de ciudadanía empoderada por redes. En Japón, en el 2011, un tsunami de dimensiones bíblicas que generó al día de hoy 20.000 personas que desaparecieron. También generó una explosión en un reactor nuclear que está en la costa y que al día de hoy no está controlado, sigue perdiendo material radiactivo. Esto preocupó tanto y sigue preocupando tanto a la población que naturalmente todos querían tener datos de niveles de radioactividad, dónde se puede ir y dónde no. Y el gobierno no se los dio, no tenía la capacidad de generarlo y lo que hicieron es, con Arduinos, que son unas tecnologías hardware abierto, generaron un sensor y este sensor es un detector de niveles de radioactividad, pusieron las instrucciones en internet, 10.000, 15.000 usuarios japoneses construyeron el dispositivo, empezaron a registrar datos y empezaron a generar los mapas de niveles de radioactividad que ellos mismos necesitaban para estar tranquilos. La gente en Tokio también estaba muy preocupada y sigue muy preocupada el día de hoy porque no está controlado. Entonces, este es otro ejemplo parecido, pero en el que los usuarios además se ponen a construir. Y me parece que es aún más interesante ver que más allá del celular hay tecnologías muy baratas. Este Arduino cuesta
200 pesos, 250 pesos todo el material completo que les permitió generar una información tan valiosa. Entonces, si volvemos a pensar en que los desastres tienen un momento de prevención, uno de preparación, uno de respuesta y otro de reconstrucción, cada uno de los 4 momentos son oportunidades para innovar. Y innovar puede ser tecnológicamente o buscar formas nuevas de resolver problemas, buscar diferentes acercamientos. Y les voy a contar algunos. Entender qué es lo que genera un terremoto es bien difícil. ¿Cómo es el tipo de fricción que generan las placas? ¿Cómo van acumulando energía? Y eso en un momento libera energía y genera el terremoto. Se necesitan gráficos, conocimiento. No es tan difícil, pero cuesta. Ahora, ¿qué pasa si te invitan a un museo y vos ves las 2 fallas y las podés tocar? Y estas son las 2 fallas tectónicas que generaron el terremoto de Kobe, que es el segundo más grande de la historia de los terremotos. Y hoy los japoneses, como un recurso brutal de prevención, te invitan a tocarlo y a verlo. Uno le pregunta, no sé, al guía de turismo si no es peligroso estar ahí. La verdad es que como la energía que liberó fue tal, para que se vuelva a acumular energía y estrés ahí faltan 40, 50 años. Y el guía de turismo nos dijo que iba a volver a ser peligroso en un tiempo y que por el momento podíamos estar tranquilos. Pero este es un recurso creativo de prevención, de contacto brutal con el origen de un fenómeno que nos puede impactar tanto. Uno tiende a asociar a los terremotos con un edificio derrumbado y esta es otra forma de conectar con ellos. También tengo un ejemplo de un dentista, y no tengo la foto del dentista, pero me contaron la historia y aunque sea un poco exagerada, me parece maravillosa. Hay un dentista brasilero llamado De Souza que se jacta de tener solamente pacientes sanos. Si alguien le agarra una carie o se le pone mal un diente, lo manda con otro. Él no hace arreglos. Y se jacta de ser el mejor educador de dentista de Brasil. Y en el caso de los dentistas, vale la pena, es interesante el ejemplo porque si vos te lavas bien los dientes y vas a un control 1 o 2 veces al año, no te agarras nada. Y eso está hiper comprobado. Y todos sabemos cuánto más doloroso y caro es no lavárselos bien o no ir a los controles, esperar más y tener que hacer un arreglo en serio. Entonces, este tipo se jacta de solamente atender pacientes sanos y todos quieren ser sus pacientes. Es un tipo es una eminencia muy requerido. Y creo que más allá de la gracia y la posible exageración, creo que lo interesante del modelo de él es que lo que requiere es participación del paciente. O sea, si vos me vas a seguir todas las instrucciones que yo te doy, que es venir 2 veces al año y lavarte bien los dientes, pasarte el hilo dental, lo que sea, yo te aseguro que vas a estar sano. Este es un modelo de prevención, claramente, que él lo construye a escala pequeña. Sería bien interesante ponerlo de ministro de salud, porque esa es la forma de generar modelos positivos o modelos de retroalimentación positiva, al menos en el caso de la prevención. En tema terremotos hay un exceso de tecnologías utilizadas por demás. Hay algunos bien interesantes que sirven para prevenir. Y este se disparó, se me disparó, vamos a verlo de vuelta. Es un sistema de sensores aplicado en California, en una zona donde además de haber terremotos, y está la falla muy cerca, se hace fracking, entonces hay todo como un análisis de riesgo con un montón de sensores y este es un ejercicio que muestra cómo opera sobre una ciudad un terremoto medido con miles de sensores en un mismo terreno. A ver si ahora lo vemos. A ver. Ahí está. Entonces lo que vemos es, muchos los tienen los ciudadanos, están en movimiento, están generando datos o registrando. Y después tenés una llegada de esta onda, primero las ondas P, que se mueven así, después las ondas S, que ondulan el terreno, y más allá del efecto de ver cómo recorre la ciudad, es interesante después de que pase esa onda, ver cómo responde el terreno de los 2 lados, y vemos y esto sirve como para hacer análisis de las estructuras, y de la solidez y del tipo de terreno que hay en una ciudad. Y como ejemplo preventivo de uso de sensores, parece bien interesante demostrar. Les voy a contar también un proyecto que hicimos en México y que tiene que ver con ciudadanía. En México hubo un gran terremoto en el 85, en el que hubo 10.000 edificios derrumbados y una operación de rescate totalmente sobrepasada. Y como no había rescatistas suficientes, la gente misma se puso a salvar a vecinos. Estadísticamente, un 70% de los rescates urbanos los hacen los vecinos. Siempre el tipo que tenés al lado es probablemente el que te conoce y el que llega primero y el que quiere ayudarte.
Pero en este momento nacieron los topos. Los ciudadanos topos son los que decidían meterse por los agujeritos de las estructuras derrumbadas a salvar a vecinos. Y los periodistas decían, ¿quién lo salvó? Lo salvó un topo. Y en ese momento eran ciudadanos topos, ciudadanos que se arriesgaban para salvar a otros. Cuando pasó el terremoto, se convirtieron en una organización de rescate que viaja por todos los terremotos del mundo. En el momento que hay un terremoto, se toman un avión y van a salvar gente atrapada en terremotos. La historia nos emocionó. Empezamos a ir a los entrenamientos, a ver cómo podíamos aprender de ellos, pero también aportarles algún valor, ayudarlos. Y lo primero que hicimos fue introducir tecnologías nuevas, porque ellos hasta ese día habían utilizado esta tecnología, las sogas. Y ahora lo que trajimos es ese sonar. Hay uno solo en México, es un sonar israelí, que lo que hace es emite radiofrecuencia y como cualquier sonar analiza la radiofrecuencia que rebota el escombro, que rebota todo el derrumbe o la estructura colapsada, y lo que hace es, al rebote de la radiofrecuencia, le aplica un algoritmo y lo que busca es un movimiento repetitivo de la respiración. Entonces son como dos tecnologías bien diferentes. La primera es básica de radiofrecuencia, la segunda es de software que busca una repetición en una información que llega llena de ruido, porque hay metal y hay estructuras, y hay espacio y agujeros. Entonces, queríamos ayudarlos a que ellos juntaran donaciones o que tuvieran más visibilidad porque se estaban quedando un poco viejos, bueno, ya están más grandes y ya pasa más tiempo desde el terremoto del 85. Un camino era hacer un documental, HBO terminó siendo un documental, nosotros escuchamos que uno de ellos le regaló a un donante una linterna, esa linterna se la dio, le dijo, si estás atrapado con esta luz vas a sobrevivir 5 veces más, o uno sobrevive mucho más si tiene una luz que a oscuras. Entonces dijimos, ¿por qué no construimos una linterna con muchas funcionalidades tecnológicas que me ayuden a sobrevivir? Le llamamos amuleto, y es en rigor un dispositivo de comunidad, porque trae un mensaje de un sobreviviente del terremoto anterior, que te da como un mensaje de aliento, trae una canción que hicimos con niños, que son los que van a vivir el próximo terremoto y que te enseñan a reaccionar responsablemente cuando suena una alarma sísmica. Tiene la localización, si te buscan con ese sonar que les mostré, te encuentran, y también tiene un mensajito de SMS que vos envías pidiendo ayuda, enviando tu ubicación. Nos dimos un montón de golpes haciendo esto porque intentamos hacer tecnología electrónica en tiempos de una campaña publicitaria o en tiempos de una campaña de comunicación. Aprendimos un montón, fue la primera vez que hicimos electrónica, hicimos el diseño acá, producimos en China, hicimos prototipos, lanzamos la campaña, coincidió con 3 terremotos, le sirvió a los topos para volver a todos los medios, contar una historia nueva, juntaron dinero para ir a Nepal, se fueron 25 de ellos a Nepal, y así como tuvimos a la generación anterior en el dispositivo y a la siguiente de los niños, la historia trajo a los chicos de 20 que se quisieron hacer topos y la organización creció y ahora es 2 veces más grande, eran 50, ahora son 100. Entonces es una historia muy linda de cómo una historia tecnológica sirve también como vehículo para una historia de resiliencia y de acercamiento de comunidad. Y lo que les estoy contando de las historias, creo que cada una de ellas lo que trae son aprendizajes para construir esta cultura de riesgo y cultura de prevención. Y algo fundamental es lograr, y esto varios países lo están intentando hacer, es tener datos abiertos que le permitan a ciudadanos acceder, por ejemplo, a mapas de riesgo. Y esto es algo, por ejemplo, en nuestro país, que tiene que ocurrir. En muchos países, muchos están en el mismo debate. La academia hace mapas de riesgo y sabe, por ejemplo, qué lugares son inundables y cuáles no. Ahora, esa información no es pública. Y hay un caso famoso que me contaron de alguien que está hace unos meses en la zona de Luján intentando comprar una propiedad y antes de comprarla quiere saber si esa zona es inundable o no. Y es muy difícil acceder a una fuente que te diga si eso es inundable o no, porque hasta ahora son investigaciones de academia que no han sido publicados y ningún país pasa. Es como un cambio muy importante, paradigmático de datos abiertos asociados al riesgo que van a ocurrir en los próximos años y que naturalmente va a ocurrir acá también. Entonces, estos datos abiertos también nos fortalecen como ciudadanos. Es unos datos a los que en la era de Internet estamos accediendo o vamos a seguir accediendo. Otra cosa que necesitamos es comunicación que tenga claridad en cuanto a cómo responder. En general, la comunicación preventiva es muy literal y compite con todos los otros mensajes con los que nosotros consumimos. Compite con el entretenimiento, con Netflix, con los videojuegos que juego. ¿Cómo hacemos para generar mensajes de prevención y de conciencia de riesgo que realmente la gente le preste atención? Hace ya 2 años y medio, 3,
Greenpeace nos invitó a promocionar un estudio científico en el que demostraban que los ríos mexicanos tienen un 70%, en un 70% están contaminados por químicos. Y nunca habíamos trabajado en un caso así y era difícil instalar ese tema en la agenda porque en México hay temas de narcotráfico, crisis política, corrupción, hay otros temas en la agenda, es muy difícil vehiculizar un tema así. Entonces lo primero que hicimos fue ir a visitar este lugar, ese es agua, ese es ácido que cae en las cascadas de varios pueblitos que están en un polo industrial. Y era la primera vez que íbamos en un proyecto a un lugar donde había gente muriéndose y fue muy fuerte. La verdad es que al principio no teníamos idea qué hacer, nos dieron este mapa y nos llevaron a pasear por la zona y nos dijeron, mira, acá se cayó uno al río, acá hay una persona enferma, acá tiran químicos al río. Nos iban mostrando todo el lugar, un poco la configuración del terreno. Y la verdad que nosotros tampoco teníamos una solución, realmente no teníamos conocimiento, pero sí se nos ocurrió que podía ser interesante hacer que la gente visitara el lugar. O sea, nosotros estamos yendo a un lugar que nadie visita. ¿Qué pasa si hiciéramos que mucha gente de México, incluso gente con otras capacidades, pudiera visitarlo? Entonces creamos una agencia de viajes tóxicos en la que sumamos a la comunidad como actores, como guías de turismo tóxico. Y como estaba Greenpeace detrás, que tenía mucha atracción, se sumaron también famosos. Esto es como una forma de promocionarlo irónica, donde hacíamos snorkel en crudo, sport en petróleo o pesca de peces muertos. En realidad esta era una comunicación irónica. Detrás había y sigue habiendo una experiencia educativa de un tour que lo que busca es acercar actores. Es el gran problema que hay en este campo de riesgo. Gobierno, empresas, ciudadanos, organizaciones no tienen momentos de acercamiento. Entonces, en este tour lo que logramos es que un científico que investiga contaminación visite el lugar afectado y se pase un día con el local y se transfiera conocimiento en las dos direcciones. Este proyecto lo hicimos con conocimiento y con equipos de agencia, nuestra experiencia publicitaria, pero tiene esta ejecución no convencional en el tour que nosotros logramos producir también, dándole a las comunidades un lugar protagónico, ¿no? Ella es Sofía, una activista local que sigue siendo la guía de turismo. Si en algún momento van a Jalisco y quieren hacer un tour, los ponemos en contacto con ellos. Para generar una cultura de riesgo también necesitamos conocimiento local y es el conocimiento que se transmite de generación en generación y es algo que es completamente ignorado en todas las políticas que vimos en países de riesgo. Este es un ejemplo de cómo una comunidad en un proyecto que se llama Anticipando la Crecida, Federico, que lo llevó adelante, va a ser parte del panel del laboratorio el jueves, junto con la comunidad mapean las áreas peligrosas de su propio barrio. Y acá se inundó, acá no se inundó, acá generó esto, acá hubo un derrumbe. Entonces ellos mismos van, antes de que ocurra algo, identificando cuáles son las zonas de peligro y de potencial peligro, como para prestar atención, y ese mapa de riesgo en este caso lo hacen los ciudadanos. En algún momento esos mapas de datos abiertos de zonas inundables, por ejemplo, se van a superponer con el conocimiento, ojalá, de la comunidad, como para hacer un mapa más rico y medido de diagnóstico. Hay historias muy emocionantes que conocimos en Chile y escuchamos en Chile del terremoto del 2010, les cuento dos. En la isla Juan Fernández, que es una isla que está bien en el centro, en el pleno Pacífico, como a 800 kilómetros de la costa, hubo también un terremoto. El terremoto comenzó en Concepción y obviamente involucró varias placas del mar y llegó a la isla. Y esta chica, que ahora en esta foto tiene 15 años, en ese momento tenía 10, se llama Martina, y siempre se había acordado de un consejo que le dio al abuelo, que si alguna vez había un terremoto fuerte, al punto de que casi se caía al suelo, tenía que irse a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque eran muy altas las posibilidades de que hubiera un tsunami. El abuelo había vivido el terremoto de Valdivia en 1960, en Juan Fernández hubo un gran tsunami, y esto era de noche. Martina se despertó y llamó por teléfono al abuelo, que en ese momento vivía en el continente, no en la isla. Le dijo, casi me caigo al suelo, y el abuelo le dijo, sí, tenés que ir al cerro. Y ella salió y en vez de irse al cerro, era de noche, tenía 10 años, se metió en la estación de bomberos y hizo sonar el gong. Y sonó el gong y todo el pueblo se despertó y todos corrieron al cerro y vino el tsunami 10 minutos después y se salvaron todos, salvo 6 personas, pero se podrían haber muerto todos. Ella en ese momento, heroína del pueblo, salían todas las notas, tuvo mucha repercusión, pero había un conocimiento de alguien que vivió un fenómeno recurrente, pero pasan muchos años, desde el 1960 hasta acá, el abuelo se lo transmitió. También pasó algo muy impresionante con los mapuches.
En toda la costa del Maule, en toda la zona de Concepción, todos los pescadores sufrieron un montón y hubo un montón, principalmente las víctimas fueron no por el terremoto, sino por el tsunami, porque no se les avisó a tiempo. Ahora, hubo víctimas en toda la costa, salvo en la zona donde estaban los mapuches. Y todos los que estudian en este campo quisieron investigar cómo podía ser que en todos los barrios mapuches que estaban en la costa, que eran también pescadores, todos se habían ido al cerro. Y resulta que hay una historia que todos ellos conocen y que se las cuentan de niños, de dos víboras, una víbora que es el mar y otra víbora que es el continente, que siempre están en eterna pelea. Y que en algún momento la del mar vuelve a la tierra y enojada sube a la tierra a atacar a la otra serpiente, y la serpiente de la tierra los protege, y cómo los protege llevándolos al cerro. Entonces, esta historia es la que en su imaginario y en su cultura está presente, y es el tipo de historias locales, ancestrales a veces, que muchas veces se olvidan cuando se hacen nuevas tecnologías de alerta temprana, cuando hay un conocimiento local tan valioso como ese. En la ciudad tenemos, por ejemplo, ese tipo de avisos en esquinas donde hubo accidentes y se murió alguien. Son ejemplos equivalentes son recordatorios hiperlocales, porque te están mostrando el lugar donde ocurrió eso, algo que te podría obviamente potencialmente afectar a vos. En el tsunami, esto es en Minamisanriku, en el subte. La flecha te recuerda hasta dónde llegó el agua en el último tsunami. Imagínense la escala. Muy, muy, muy tremendo. Y todas las historias que vimos y que aprendimos trabajando ya. Ahora, lo que les decía es que la resiliencia o este fortalecimiento también se diseña. Y en el campo de desastres hay algo que es bien central, que es lo primero que sufre un gran impacto en las ciudades es la electricidad. Y la empresa de electricidad en Santiago nos pidió ayuda para cómo podían hacer para tener un diagnóstico rápido de quiénes tienen luz y quiénes no tienen luz cuando hay una gran tormenta o un terremoto. Las empresas de electricidad, acá también y en cualquier lugar del mundo, salvo algunas ciudades, no tienen información del estado de su grilla eléctrica en un determinado momento. ¿Quién tiene luz y quién no tiene luz? Solo tienen información sobre un 8%, un 10%. Cambia de acuerdo a la compañía, pero siempre son niveles muy, muy bajos. Y eso hace que tenga que esperar a que nosotros los llamemos para quejarnos. Y eso hace que el procedimiento sea muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque tienen que responder a miles y miles de llamados y después, en Chile en particular, tienen que ir a ver legalmente, ir a visitar a cada persona que te llama con el problema. Entonces, todo el proceso se hace hiper ineficiente. Entonces dijimos, ¿qué pasa si en vez de pensar en Smart Grid, que es como la promesa redentora del campo de ciudades en electricidad, que es cuando la grilla sea digital, cuando yo tenga información de quién tiene luz y quién no tiene luz, faltan 10, 15 años para eso, y la hipótesis fue, ¿qué pasa si ahora le llamamos grid social, social grid, en vez de smart grid, y usamos a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, como socios para tener esa información? Lo primero que hicimos fue empezar a escanear redes sociales y tener mapas a partir de todos los reportes de personas que dicen estoy sin luz. Un 5 o 10% de las personas que tuitean tienen habilitado el GPS, y eso te alcanza para hacer un primer mapa, pero no alcanzaba para tener un buen diagnóstico. Entonces lo que hicimos fue salir al campo, salir a entender cómo se arreglan los postes, cuáles son los sistemas de información, y a encontrarnos con ciudadanos en cada uno de los barrios. Y la sorpresa, de alguna forma, fue que empezamos a conocer actores como Elba, que es jefa vecinal de la comuna del barrio de Lo Espejo, y que representa a su comuna y cuando están sin electricidad, en el momento ella es la encargada de llamar o al concejal local o a la empresa de electricidad. Y lo interesante es que ella reporta el estado de la grilla por 100 viviendas, por 150 viviendas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle al social grid un componente vecinal, y otro que se nos ocurrió, bueno, haciendo el trabajo de campo, los conserjes de edificios. El conserje de edificios es el que recibe todos los llamados de los vecinos de edificio y tiene información de un montón de nodos. Entonces, en vez de que todos los vecinos te llamen y te ahoguen de llamados telefónicos, el proyecto lo que logra es diagnóstico rápido, que son mapas de estado de la grilla eléctrica por barrio con determinados sistemas de alerta. Y acá lo que vemos es cómo en redes sociales cada uno de los actores de la sociedad están reportando. Tenés grupo periodistas, tenés grupo alcaldes, municipios, jefes vecinales. Entonces tenemos como un mapa de la conversación sobre el estado de la grilla y un mapa de estado de la grilla, todo a partir de redes sociales con colaboración ciudadana. Entonces, es un servicio para una empresa, pero que cumple un rol muy, muy importante en cuanto a seguridad
y disminución del riesgo urbano. Los hospitales dependen de este trabajo, hay muchísima gente con internación domiciliaria que sin electricidad sus equipos dejan de funcionar en su casa. Y ese es otro de los proyectos que estamos haciendo en Chile. Luego, otra de las cosas que necesitamos, y todos los países que ahora empiezan a estar enfrentados a estos fenómenos naturales o no naturales, es colaboración regional. Nosotros la tenemos con Chile en temas de volcanismo y después de las últimas 2 erupciones de volcanes en el sur se generaron varios protocolos de colaboración a través de la frontera y eso fortalece a toda la gente que vive en esas regiones. Pero también nos tocó trabajar con los gobiernos de Japón y de Chile que, esto no lo sabíamos, comparten fenómenos, sufren el impacto de fenómenos en simultáneo. Por ejemplo, este es un terremoto en Concepción 2010 que libera toda esa energía por el Pacífico y genera un tsunami que cruza todo el Pacífico y el día siguiente llega a Japón y causa víctimas en Japón. O sea, tenés una preparación de un día para que llegue un tsunami. Al otro día, que obviamente afecta también todas las islas de Japón. Hoy me contaban, no sé si está por ahí Ari, que desde Hawái también hay un sistema de alerta temprana para todas las islas que sufren ese tsunami en el recorrido. Ahora, lo interesante es que como comparten todo un nivel de vulnerabilidad muy parecido, Chile y Japón, y tienen problemas parecidos, pero tienen una distancia cultural enorme, nos pidieron ayuda para generar algo que los acerque, o un proyecto que los acerque, que los ayude a compartir su conocimiento. Lo primero que tuvimos que hacer es ponerle un nombre a esa plataforma que le llamamos Kitsuna, que en japonés significa vínculo, que justamente aluda al acercamiento de actores en la sociedad en un momento de desastre, pero también de acercamiento entre países, que es la parte, en definitiva, la parte positiva de estos momentos, es que uno conoce a sus vecinos, uno se pone en contacto. Ahora estuvimos en La Plata viendo las antenas de Telefónica, todo el trabajo que se había hecho de fortalecimiento en tema de inundaciones, y hay un WhatsApp en el que Telefónica está en contacto con la empresa de electricidad y con Defensa Civil, y es un contacto a nivel técnico entre todos los actores de la sociedad que después de un evento en el que tuvieron que aprender, están mucho más conectados. Es equivalente a lo que están intentando Chile y Japón. ¿Cómo estructuramos este proyecto que se llama Kitsuna y que presentó la presidenta Bachelet en septiembre? Lo estructuramos como una plataforma de conocimiento compartido en el que tenemos temas, actores y eventos. Los temas son rescate urbano, alerta temprana, normas sísmicas, son determinados temas que son importantes para los dos países. Actores, involucramos, hacemos encuentros de actores de los dos países, de todos los sectores que tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, norma sísmica, participa toda la industria de la construcción, pero también participan profesores de universidades, son actores de toda la sociedad que se juntan de los dos países a debatir sobre un tema y después ese conocimiento queda en una wiki o una plataforma de conocimiento compartido. Un ejemplo, paredes contra tsunamis. Japón había construido durante años paredes contra tsunamis, Chile copiaba el mismo modelo. En el momento que Japón aprende que no le sirve más construir paredes, le transfiere ese conocimiento a Chile para que no cometa el mismo error la próxima vez, y ahora están juntos plantando bosques para proteger las costas en vez de paredes. Uno de los puntos más importantes, por eso comenzamos con fortalecimiento ciudadano y participación ciudadana, es aprender y ponernos como ciudadanos a construir. Nosotros hoy tenemos esta capacidad de cómputo en la mano, que es hiperpoderosa, pero todo el entrenamiento que tuvimos con el celular lo hemos tenido como consumidores. Cuando nosotros crecimos, primero fuimos ciudadanos, conocimos la ciudad, fuimos a la escuela y en un momento fuimos al kiosco, al cine y ahí descubrimos una dimensión de participación nueva como consumidores. Con el celular es absolutamente lo contrario. Uno empieza todo su entrenamiento, su experiencia como consumidor. Y eso es maravilloso para un montón de servicios y facilidades y confort y empoderamiento, pero lo que uno no tiene es real conocimiento sobre la herramienta que tiene en la mano. Muy pocos de nosotros sabemos qué es un acelerómetro, qué es un giróscopo, qué tipos de antenas tiene el celular, incluso ni siquiera qué tipo de datos realmente comparte mi celular con las prestadoras de servicios. Entonces lo que hacemos es sacar los componentes del celular y de la computadora afuera, y eso es lo que nos permite Arduino y el hardware abierto aprender. Es la mejor forma de aprender, porque uno entiende
Y en este caso lo que estamos haciendo, este es el primer laboratorio del riesgo que, como lo que estamos organizando esta semana, tiene un momento como el de hoy, que es cambiar la percepción, dejar de abordarlo negativamente. El segundo es panel de expertos, en Lima hicimos eso. El tercero es construir. En Lima lo hicimos sobre temas sísmicos, en Buenos Aires lo vamos a hacer sobre inundaciones el sábado. Acá, ¿qué están haciendo ellos? Están haciendo una mesa sísmica, una mesa que está conectada a internet y que cuando se sacude, cuando empieza a vibrar, emite un tweet de alerta, ¿sí? Entonces, a ver, les muestro un videito. No sale el audio, no importa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un acelerómetro conectado a un Arduino, conectado a la compu, un programita, y lo que hace es, vía una antena de Wi-Fi, en el momento que alcanza un umbral de movimiento, y ese umbral lo configuramos con los que participan, envía un mensaje de alerta. Como aprendizaje uno aprende de todo, uno aprende componentes de tecnología, los ves, los tocas, los relacionás con un evento físico. Este es el llamado Internet de las Cosas, en este caso conectado con un evento físico como el de la actividad sísmica. Algo similar vamos a hacer el sábado con inundaciones, en el que ellos son un barrio en la simulación y lo que están haciendo es hacer llover. Lo que tienen ahí es un pluviómetro de hiper bajo costo y una serie de sensores que nos miden cuánta agua cae, en qué ventana de tiempo y cuánta agua se acumula, ¿sí? Esa información vía la computadora llega a una computadora central que tiene un sistema de alerta temprana para la ciudad, construido completo por gente que no sabe nada de tecnología en 2 horas y media. Es seguramente ellos, cuando crezcan, no solamente van a saber qué es un sistema de alerta temprana, sino que le van a exigir a todos los gobiernos de sus países que tengan un sistema de alerta temprana digno, porque ahora entiende bien de qué se trata. No es tan fácil entender qué es un sistema de alerta temprana. Vos tenés una detección, una interpretación, una configuración de un umbral y en determinado momento me avisan algo. Son 4 momentos, no es tan fácil de entender. La mejor forma de entenderlo es construyéndolo. Y después les conté de un montón de robots carísimos y maravillosos y probablemente, no quiero hablar mal de todos, pero en general todos inservibles. Les traje, quiero contarles uno que es una cucaracha robot, que me lo compartió un colega de la audiencia, que es una cucaracha que se utiliza en eventos de desastres y que lo que hace es meterse por todo, en modo topo, es una cucaracha topo, que se mete por los agujeritos de una estructura derrumbada y envía información del estado de lo que hay. Hay espacio, no hay espacio, hay materiales, la temperatura, hay vida, no hay vida. Hay otro experimental, la verdad que estos no han sido testeados, pero por lo menos tienen un giro creativo que valía la pena compartir. Hay otros que han ido más allá y le han puesto los chips a cucarachas reales. No sé si esto va a funcionar, pero ya imaginarnos un ejército de cucarachas conectadas, ayudándonos en el cataclismo. Aparte, si la cucaracha justo es famosa porque sobrevive cualquier cataclismo, entonces creo que acá estamos hablando de respuesta creativa. Esto seguro que es respuesta creativa. La próxima vemos en 2-3 años si esto sirve para algo o no. Lindo es. Hay otro concepto que es bien interesante, que tiene que ver con reconstrucción, que es un concepto nuevo, que se llama, es en inglés, Build Back Better, que es un compromiso que cualquier proyecto de reconstrucción, supongamos Talcahuano, afectado por un tsunami, o incluso La Plata, después de la inundación 2013, vamos a reconstruirlo, pero lo vamos a dejar mejor que como estaba antes del incidente. Vamos a aprovechar el evento disruptivo que generó un impacto tan tremendo para generar el desarrollo de esa ciudad. Entonces, hay casos de lugares que estaban económicamente no activos, por ejemplo el puerto de Talcahuano, que quedó destruido y que ahora está muchísimo mejor que cuando estaba, que antes del tsunami. Entonces, ese es un fenómeno bien interesante, lo que sí requiere un montón de inversión, ¿no? Sale muy caro a rearmar la infraestructura de una ciudad colapsada. Pero son ejemplos de ciudades que aprenden y la verdad es que todas estas situaciones de las que estamos hablando comienzan a ser casi en su total, casi todas urbanas. Las ciudades han crecido tanto y en los próximos 15 años 1.500 millones de personas más van a vivir en ciudades. O sea que todos estos problemas y amenazas urbanas muy probablemente aumenten.
Entonces es importante ver qué tipo de aprendizaje generamos desde los diferentes sectores de la sociedad. Y este es un trabajo de campo que hicimos con Marcelo Lanteri, el técnico que está a cargo de las antenas de telefonía en La Plata, desde Telefónica. Lo que estamos viendo es la infraestructura o el espacio donde está adentro de este edificio, está una de las antenas de telefonía que le da conectividad a los barrios. La raya negra que ven justo por encima de su cabeza es hasta donde llegó el agua en las inundaciones de 2013. La inundación de La Plata de 2013 se estudia en muchos países y universidades del mundo porque no hay registros de una cantidad de agua en una ventana de tiempo, cayeron como la que cayó en La Plata. 400 milímetros en 2 horas y 500 en 24 horas, que es una cantidad de agua increíble. Encima de noche, no le dio tiempo a la gente de salir, y después, sumado a un montón de temas de tal vez falta de planificación o nueva urbanización que le quitó absorción, hizo que el impacto fuera muy grande. Ahora, hablando de ciudades que aprenden, esos son los equipos los grupos electrógenos que le aseguran la continuidad de la antena cuando hay inundación, y la ciudad que aprendió en realidad sube todas las cosas muy valiosas o todos los aparatos y tecnologías que se necesita para seguir funcionando al primer piso. Y esto está pasando en un montón de países. El primer piso empieza a ser cada vez más importante, no solamente en lo técnico. El reactor nuclear de Japón lo están levantando, estaba en un subsuelo, era un error. En este caso, estamos subiendo al primer piso los aparatos de la telefonía. Hay cada vez más proyectos comunitarios en los que la gente del primer piso ya tiene un protocolo en el que le da lugar en su primer piso a la gente de la planta baja, en lugares como Yakarta, donde las inundaciones son cada vez más frecuentes. Y otros proyectos muy lindos de aprendizaje y de reconstrucción es este de las flores en Japón, también muy emocionante y muy japonés. Esta es una zona que fue arrasada por el tsunami y donde había una ciudad y donde había un barrio y donde lo que se busca es reactivar una industria devastada como la de la floricultura. Entonces dijeron, si todos los que hacían floricultura se quedaron sin tierra y sin su negocio, lo que vamos a hacer es comprarles de ahora en más todas las flores que planten para reactivar esa industria, para generar empleo, pero también, y esta es la parte japonesa y linda, para decorar todos los lugares devastados que se están reconstruyendo. Entonces uno veía, no sé, construcción de una oficina de correos, que la están haciendo, la están levantando, la foto es dramática, pero está llena de flores. Entonces después hay otro que está rearmando su foto y está el derrumbe y está llena de flores. Entonces tienen como todo ese trabajo lindo y emocional, pero también de activación económica, bien importante, y este es otro proyecto muy famoso. También los japoneses, traigo muchos ejemplos de Japón y Chile porque es de los que más aprendimos y de los que más pudimos profundizar estos meses. Este también es de una envergadura de infraestructura que solo Japón un problema que solo Japón podía resolver, que es el siguiente. Esta es la zona baja del mar donde hasta hace poco había comunidades y ahora hay que reconstruirle la ciudad. Y está la gente afectada que quiere volver a vivir ahí y tienen que reconstruirle el barrio. Y atrás tiene una montaña o un lugar mucho más alto, de 30 a 40 metros de altura, y el gobierno lo que les propone es, vamos a reconstruirlo allá, en la montaña. Y los ciudadanos, los vecinos, quieren quedarse ahí, porque ahí es donde murieron sus familias, porque ahí es donde estaban enterrados sus antepasados, y no quieren moverse de ahí. Entonces se pasan 1 o 2 años discutiendo si se quedan en la zona vulnerable. El gobierno le dice, no, pero en 10, 20 años vas a vivir lo mismo y va a estar tu hijo y tenés que evitarlo, no nos vamos a mover. ¿Cómo se resuelve el problema? Solo Japón puede hacerlo, mueven la montaña. Traen la montaña y los reubican donde estaban, pero 30, 40 metros más alto. El proyecto obviamente dura 2 años, los tipos se tienen que reubicar, pero con 50, 60 grúas logran mover la montaña. Parece Locke moviendo la isla en Lost, pero realmente lo mueven. Y otro proyecto de ciudad que aprende y de estos círculos virtuosos, porque creo que siempre asociamos innovación con tecnología. Creo que la verdadera innovación es generar círculos virtuosos que en definitiva nos fortalezcan y fortalezcan nuestras ciudades. Pueden involucrar tecnologías. En este caso, con el tema de construcción de vivienda y de norma sísmica en Santiago, cuando vos pedís una hipoteca para comprarte una casa, tenés que pagar obligatoriamente un seguro. Ese seguro es un seguro antidesastres, ¿no? Que eso aplica solo para terremotos, podría aplicar para otros desastres, pero para terremotos funciona muy bien,
porque todos lo tienen que comprar. Entonces la empresa de seguro, como no quiere pagarles a todos el momento que haya un terremoto, tiene unos protocolos de revisión junto con el gobierno local en el que se aseguran de que todos los que construyen muy bien. Es la aseguradora la que participa del monitoreo de las normas y el tipo de estructura. Entonces, se genera un círculo virtuoso. Y acá tal vez no hay tecnología, pero este es un aprendizaje que surge de eventos en los que hubo una tremenda destrucción y que creo que esa es la mejor definición que podemos tener de innovación, más allá de la tecnológica. Seguramente que la tecnológica conecta actores y permite facilitar procesos. Después, en cuanto a políticas preventivas, la ciudad que mejor programa tiene de fortalecimiento frente a eventos futuros es Los Ángeles. Los Ángeles se está preparando para un gran... ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El seguro que pagan ahí es una sola vez o tenés que es un seguro constante que pagas? Es una sola vez. Es una sola vez. Sí, se compra y es caro y lo pagás cuando pedís la hipoteca y se paga desde la hipoteca. Es caro y se usa bien. Muchas gracias. Sí, bueno, es caro podríamos ver en función de qué, pero se paga desde la hipoteca. La resiliencia dijimos que se diseña y las políticas de resiliencia se diseñan y es interesante ver qué hace el que tiene más recursos. Japón seguro es el que tiene más recursos, pero también Los Ángeles logró un proyecto en el que una científica, que es la asesora del gobernador, con la cual tenemos la posibilidad o la oportunidad ahora de trabajar en un proyecto nuevo, se llama Lucy Jones, convenció a todos los angelinos de invertir $1.000 millones en fortalecimiento de Los Ángeles para el próximo gran terremoto. Las posibilidades de un terremoto se miden porque se mide la energía acumulada de las placas que hay frente a Los Ángeles. Se sabe que va a haber un gran terremoto. Puede tardar 18 años o 2 o 25, pero igual va a ocurrir. Los tres pilares en los que se invierte son telefonía, infraestructura de agua y arquitectura antigua. Y entre sí los tres están relacionados y planteados como un plan integral, pero es bien interesante cómo la supervivencia, el fortalecimiento de esa ciudad se da sobre esos tres pilares. En el caso de Los Ángeles, el agua la traen un 88% de afuera, de la ciudad de afuera, quiere decir a través de la falla de San Andrea, traen el agua por una ciudad que no tiene agua, que también está en un territorio muy seco. Esto me parece que también hoy es una referencia en política de resiliencia e infraestructura a gran escala, pues esto lo aprobó el gobierno local y se asignó un montón de recursos. Hoy nos acaban de invitar a hacer un laboratorio del riesgo con 2 comunidades en Los Ángeles que están sobre una falla activa, sobre el San Andreas y además en una zona, en el mismo barrio donde hacen fracking. Entonces la comunidad escucha explosiones y no sabe si son terremotos o si son explosiones de fracking. Después le cuento a la próxima cómo nos va con ese, va a estar lindo. Hablamos de objetos conectados y de personas conectadas. Hasta ahora, al día de hoy, las ciudades no están realmente conectadas. ¿En qué sentido? El cuerpo humano es muy bueno para recibir o para asimilar golpes o para curarse una enfermedad, para recuperarse y ponerse bien, porque sus sistemas, el secreto que tiene el cuerpo humano es que sus sistemas están relacionados. Si a mí me entra una bacteria y tengo fiebre, aumento la temperatura, me duelen las articulaciones, entre todos los sistemas generan unas condiciones para poder atacar ese problema externo que tiene. Es muy eficiente, está diseñado para eso. Las ciudades no están diseñadas para eso y sus sistemas, agua, gas, luz, telefonía, son completamente independientes. Una línea de conectividad de las ciudades es empezar a conectar esos recursos y la información del estado de esos recursos en un momento que hay una gran tormenta o una gran inundación. Y el grupito de WhatsApp del que los contaba, en el que tiene el técnico de Telefónica y se está hablando con la electricidad y se está hablando con, por ejemplo, Defensa Civil, es el comienzo en el plano humano de una Internet de las ciudades en que la ciudad empieza a tener sus sistemas conectados. Eso la fortalece en algunos sentidos y la hace hipervulnerable en otros, porque en algún momento se va a poder hackear una ciudad, que todavía no es algo posible, pero en algún momento ocurrirá. Entonces, en este momento de tanta transformación y de eventos nuevos que van a aumentar, todos los fenómenos que vimos al principio van a ser cada vez más extremos, pero también las posibilidades de conectividad y colaboración van a ser cada vez mayores. Hay también otra realidad y es que nosotros no diseñamos, ni construimos, ni vamos a participar de la construcción de las plataformas digitales que usamos, esas
se hacen y se seguirán haciendo en Silicon Valley. Y tampoco participamos en ninguna construcción de todos los dispositivos que usamos, que se hacen y se seguirán haciendo en Shenzhen. Los centros de innovación del mundo están cada vez más concentrados en esos lugares y eso es irreversible, no va a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos en ese contexto? ¿Cuál es nuestro rol latino para innovar y para generar proyectos nuevos que después impacten a otros lugares del mundo y que generen influencia? El del barco es un ejemplo. La búsqueda del barco genera otros proyectos que se nutren de eso y después del barco hubo otras búsquedas que aprendieron y vieron todos los problemas que tuvieron para lidiar con protocolos de armadas, por ejemplo, para buscar un barco. Hay muchos barcos que se pierden en el mar y Argentina es muy bueno en eso. Latinoamérica y Sudamérica en particular es una fuente de ideas y que siguen siendo muy influyentes que nos pueden servir de brújula y de guía en esta transformación. Por ejemplo, 3.000 ciudades del mundo han replicado el presupuesto participativo de Porto Alegre. Lo inventó Porto Alegre en el año 1989 y todos los vecinos deciden conjuntamente por barrio, delegando responsables, en qué se gasta la plata de su ciudad. Ese es un proyecto que surge de participación ciudadana de nuestra región y que hoy se reproduce en un montón de lugares. La pregunta es cómo este tipo de iniciativas la vamos a poder llevar al plano tecnológico y digital. Creo que esa es una de las líneas en las que podemos tener más inteligencia o innovación latina sobre plataformas que probablemente en ningún momento vayamos a construir, por lo menos en los próximos años. También dijimos que 1.500 personas más se van a mudar a ciudades en los próximos años y no hay recursos ni ideas o muy pocas ideas para darles casas dignas o vivienda digna y eso es un problema que sigue sin resolverse. Hubo muchos experimentos en los últimos 100 años de cómo darle buena vivienda social a la gente de bajos recursos. Si ahora los recursos van a ser aún menos y la necesidad va a ser aún mayor, desde Chile un arquitecto y una red un ecosistema de innovación social generó un prototipo hace ya más de 10 años de casas por la mitad, en el que el Estado da una parte de la casa bien construida con todos los servicios y los ciudadanos completan con sus propios recursos todos los ambientes que quedan a medida que pasa el tiempo. Esa también es una idea de la era de Internet. Estamos hablando de un framework que lo provee el Estado y de una customización que hace la gente de una plataforma que uno es más segura en temas de desastres, mucho más resiliente. Por otro lado, empodera a los ciudadanos porque les genera una vivienda que ahora tiene un valor, pero además los participan del proceso porque les enseñan cómo construir su parte de la casa para que la hagan mejor. Entonces es una arquitectura incremental y participativa que también se podría llevar a modelos digitales de colaboración en esta era de la conectividad. Otro concepto que también viene de Sudamérica, que sirve y que es muy buena para entender estos fenómenos, es la acupuntura urbana, cómo determinadas intervenciones pequeñas en la ciudad después se pueden replicar en otros lados. Entonces el proyecto nace chiquitito, funciona bien, es como un prototipo que después se puede ir replicando en otro lado. Y en realidad lo que estamos haciendo es otra idea sudamericana. En vez de plantear políticas verticalmente y programas que esperamos que en algún momento todos se ejecuten, es invertir el sentido y partir de proyectos chicos, hiperparticipativos, que funcionan bien, que descomprimen estrés en la ciudad y que podría ser otra línea o una forma de generar ideas desde lo chico y desde lo ciudadano que después crece desde abajo. A partir de todas estas aventuras creamos una metodología en la que partimos de mapas de riesgo, pensamos posibles soluciones, pero no las terminamos de validar hasta involucrar a comunidades, pero no como una forma de ir y preguntar. Yo le pregunté a ver qué pensaban o preguntarles a ver qué les parece el proyecto, sino como actor central, ejemplo, el proyecto de electricidad. Con ellos hacemos prototipos de soluciones, en algunos casos sirven, en otros casos no sirven, siempre tienen un valor educativo muy fuerte. El sistema de alerta temprana que vamos a hacer el sábado para tormentas se puede escalar a nivel ciudad y bueno, ahí necesitamos un actor que nos da continuidad y en el que le integramos con una política a nivel ciudad. Ya estamos trabajando con el BID
no trabajando, en conversaciones para utilizar todas estas instancias como una validación participativa que nos lleva a políticas a nivel ciudad. Necesitamos, y este modelo busca ese tipo de crecimiento, no solamente réplica en otros países o en otras ciudades, sino también escala, y esa escala la hacemos a partir de este proceso que deriva necesariamente en políticas. Así que hasta hoy, hasta acá, como lo que tenía para contarles para esta primera sesión, en la que espero que nos haya ayudado a cambiar la óptica de un problema que siempre vemos mostrado tan negativamente y en forma tardía en tantos medios. Ahora tenemos un ratito para preguntas y respuestas. También les quiero dejar una invitación para el jueves. En el jueves vamos a debatir, así como hoy, bueno, ahora también podemos debatir, pero hablé más yo. Vamos a invitar a Cascos Blancos, que con Cascos Blancos desde hace 25 años Argentina es uno de los únicos países o de los pocos países del mundo que hace ayuda humanitaria sur-sur. Un país en desarrollo ayuda a otro país en desarrollo. Eso es excepcional. La ayuda humanitaria siempre fue norte-sur, vertical, y esto genera un montón de experiencias interesantes porque los Cascos Blancos no es que van y están una semana, no, se quedan 6 meses, un año, llevan los médicos, hacemos colaboración con un montón de países de África, de Asia, y eso es bien interesante, y va a venir Carlos Zavala a contarnos experiencias. El chico Federico Robledo, del CONICET, que viene trabajando con el servicio meteorológico, también va a ser parte del panel y nos va a contar cómo el servicio meteorológico decidió acercarse a la comunidad y empezar a trabajar con la gente. En vez de tirar un dato, tirar una alerta y ver a ver a quién le llega, fue a los barrios, lo mismo que hace la empresa de electricidad que les contaba, vamos a ver qué pasa del otro lado e incorporar a esos ciudadanos, en este caso los mapas de riesgo. Esta es una experiencia bien interesante. También vamos a hablar de telefonía y de todas las experiencias de cómo la conectividad fortalece ciudades y qué aprendizajes hay en esa línea. Esto es el jueves, 18:30, están todos invitados. Y el día sábado, creo que los cupos están llenos, ¿no? Sí. Bueno, se los cuento igual, hacemos un simulacro donde generamos este panel de control de la ciudad y con todos los participantes jugamos cada uno es un barrio, hacemos llover, evacuamos, vemos cómo el agua físicamente se transforma en dato y cómo el dato genera un aviso y cómo ese aviso me permite a mí reaccionar. Y ese tipo de actividad nos va a llevar 2 horas y esperamos que esté muy divertido. Espero que puedan venir los que se anotaron. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Adelante. Respecto al evento del día sábado. Respecto al evento del día sábado, yo quería comentarles que yo pertenezco a asambleas de inundados de Capital. Y cuando nos llegó la información de lo que están haciendo, quisimos todos inscribirnos y no pudimos. Entonces es un comentario de la asamblea, especialmente de Parque Chas y Saavedra, donde el nivel de inundación equivale al que vos mostraste en La Plata en cuanto a altura. Comentaron si no podían extender la inscripción o crear otro evento. Bueno, es una linda excusa para charlar con nuestros amigos de Fundación Telefónica, la posibilidad de hacer otro laboratorio del riesgo. De todas formas, estemos en contacto y charlamos y les contamos de qué se trata, les mostramos videos y estamos en contacto para intercambiar experiencias. Esto es solamente el comienzo. Este laboratorio esperamos repetirlo en Buenos Aires y también en otras ciudades argentinas y nos encanta que participen. Es el comienzo. Te hago una pregunta. ¿Tenés todos los antecedentes de lo que fue la inundación en La Plata, el 2013? Yo te quería preguntar si tenés antecedentes de la inundación que hubo en Capital, ese mismo día acá en Capital. Yo no Porque estaba... llegó a 1,5 metros el agua en la zona de... Sí, lo sé. Yo no estaba en Argentina en esa época. Charlé con un montón de gente que vivió estas inundaciones. Estudiamos, uno de los chicos de nuestro equipo está haciendo su maestría sobre las inundaciones de ese año, tanto en La Plata como en Buenos Aires. No tengo tanta información sobre esa tormenta del 2013 en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿A qué apuntas? ¿Qué te gustaría saber? Es que, digamos, traumáticamente también hubo 6 muertos y la idea es que
había infraestructura, o sea, había un proyecto, había un aliviador que supuestamente tenía que evacuar toda esa agua inundada y no fue así. Entonces, Sí. hubo inversiones muy grandes para evitar esa inundación que no dieron resultados. Por eso. Lo primero que tengo para decirte, más allá de que tal vez no tenga tanta información de ese evento en especial, es que son eventos en los que cayó una cantidad de agua en una ventana de tiempo que de la que no había registro. En el caso de La Plata, que sí tengo las cifras y que estoy seguro que son ratios parecidos al de Buenos Aires, fue 3 veces el volumen de año del récord de 120 años. O sea, cayó 3 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Aún las ciudades más preparadas, y esto lo vimos en todos los países en los que trabajamos en temas inundaciones, están haciendo mejoras para responder mejor a esos eventos. En este caso, yo entiendo que, no sé, recuerdo en el caso de Buenos Aires, recuerdo de toda mi infancia y adolescencia todos los botes cruzando Pacífico y eso ya no lo veo más. En La Plata, el arroyo del Gato no tenía infraestructura y cuando fuimos ahora tiene un tremendo proyecto de infraestructura. Me parece que sí hay proyectos de infraestructura activos que nunca son suficientes, que también hay una plataforma de desastres en Argentina multisectorial que hace un gran trabajo. Ahora los desafíos son aún mayores. Me parece que hay muchísimo por hacer y te digo una cosa, todos los países con los que trabajamos y todos los gobiernos de ciudades también con los que trabajamos están de alguna forma viendo en algunas situaciones sobrepasados por eso. Entonces hay que ver también cómo nos informamos como vecinos y qué aprendizajes hubo de esa situación, cómo hacer para que no ocurra de nuevo y buscar las herramientas que necesitamos como para poder responder mejor la próxima. No tengo mucha más información de ese evento. Una nueva sugerencia. Sí. Nosotros de las asambleas hemos hecho mucha investigación en Capital y estamos en contacto con La Plata. De hecho, hemos ido a varias reuniones que se ha hecho en la universidad y en varios foros que se hizo en la Universidad de Lanús. Pero no encontramos en Capital, respecto a los planes de contingencia, de emergencia, de alerta temprana, ninguna respuesta seria de parte del gobierno. Sí, una como sugerencia del Banco Mundial con quien también estuvimos reunidos. Como yo escuché que ustedes habían hecho algunos acercamientos con el BID, sí. Ojalá se pudiesen justamente unir todos esos conocimientos con lo que están haciendo ustedes, sí. Y lo que de las asambleas también hicimos. Esta es una oportunidad para acercar actores de la sociedad y de la comunidad. Acá hay empresas, hay ciudadanos, hay empresas, hay gobierno de la ciudad, hay gobierno de nación y van a participar esta semana de varias actividades, también va a venir gente del BID. Es una oportunidad para generar este tipo de debates. Lo que estaría bueno es que después nos cuenten esas preocupaciones e inquietudes que ustedes tienen, que nosotros las traslademos y veamos cómo las podemos integrar en proyectos que sabemos que los que vamos a participar seguramente en estos próximos meses y que de alguna forma es como el comienzo de nuestro trabajo en Argentina. No hemos trabajado el día de hoy tanto en Argentina. ¿Por qué? Porque fuimos a los países donde había una urgencia de soluciones de innovación en estos temas y es donde aprendimos más. Y ahora resulta que inesperadamente empieza a ser mucho más relevante acá en Argentina. Entonces, ahora estamos teniendo conversaciones con un montón de actores y la idea es acercarlos. Esta es una excusa para acercarlos. Estemos en contacto, contanos más en detalle y te prometo que te vamos a incluir en alguno de los proyectos nuevos como para que este debate pueda continuar y puedas hablar con alguno de los actores que te puede traer soluciones. Gracias. Hola. Hola. Yo soy de Nicaragua, justo estoy estudiando en La Plata una maestría y mi tema de tesis es prácticas comunitarias de preparación a desastres junto a un colectivo migrante en Tolosa. Pero mi pregunta viene, digamos, los ejemplos que vos estuviste dando son ejemplos de países con un nivel de desarrollo muchísimo más amplio que países como Nicaragua. Nicaragua, convengamos, es un país que tiene 68% de habitantes que viven con $2 al día. Somos básicamente el más pobre antes que Haití. Bueno, Honduras ahora también. Pero ¿cuáles son los primeros pasos que uno puede empezar a dar para pensar en innovación, en temas de preparación y de prevención en países como Nicaragua? ¿Me entendés? Que son donde no existe una cultura de la innovación, donde tampoco existe mucha memoria. Nicaragua también es un país completamente
a ver, tuvimos 2 terremotos que destruyeron la capital 2 veces, no se ha reconstruido, no existen políticas de prevención real, huracanes todos los días también, inundaciones, tsunamis, qué sé yo, también un Chile parecido. ¿Cuáles son los primeros pasos que uno tiene que hacer para empezar a tener un acercamiento más real a la innovación? Tal vez no en términos de estructura tecnológica, pero sí como para empezar a cambiar el paradigma un poco. Estadísticamente, los países que más están sufriendo el impacto de desastres y los que más lo van a sufrir en los próximos años son los que tienen menos recursos. Y lo que decís es muy cierto. En México nos pasó de trabajar con comunidades también de muy, muy bajos recursos y sabemos que es mucho más difícil tal vez empoderarlos con tecnologías. Dicho esto, hay muchísimas cosas para hacer y hay una gran casualidad, y es que el ingeniero con el que hicimos toda la mesa sísmica y la experiencia en Lima se acaba de ir a vivir a Nicaragua. Entonces, te propongo que charlemos con él de hacer alguna actividad como el laboratorio del riesgo que nos permita educar, generar este tipo de conversación con las personas que vos sientas que ahí es interesante involucrar y que aprendamos a construir ese tipo de aplicaciones y de tecnologías, y eso rápidamente va a atraer la atención de los medios y rápidamente la atención de gobiernos locales, y también, si querés, lo podemos invitar a que participen. Eso es lo que te puedo ofrecer, y José está ahí, se acaba de ir a vivir ahí, es un gran programador y un gran técnico y ya tiene toda esta experiencia, así que te lo voy a presentar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, trabajo en el Ministerio de Defensa. Y lo que quiero comentarles es que hoy día estamos apuntando a una estructura de red de emergencias que no teníamos hasta el día de hoy, y prácticamente lo que estaríamos apuntando es a un sistema de alerta temprana para, obviamente, bueno, todo esto, lo que sería la emergencia, no llegar después de la emergencia, sino tratar de saber qué nos estamos encontrando, ¿no? Para, obviamente, tratar, bueno, sabemos que de evitar vidas, ¿no es cierto?, que un segundo es una vida. Y hoy día estamos apuntando, bueno, en esta gestión, tratando de apuntar a todo esto, a la red de asistencia de emergencia, digamos, principalmente apuntando al sistema ¿no? de alerta temprana. Bueno, mis compañeros también son de la misma dependencia y bueno, esto nos viene, la verdad que bastante bien, ¿no? Nos hace bastante a la práctica del día, así que bueno, lo agradecido por eso. Buenísimo. Hay muchos tipos de sistemas de alerta temprana. Hay muchos que focalizan exclusivamente en lo tecnológico y a veces cometen un error, que es que no participan a la comunidad que lo va a usar y que le va a prestar atención. Y hay casos como el de Río de Janeiro, que es hiper sofisticado y caro. Hay un sistema de alerta temprana en Los Morros para landslides, como para deslaves. Para deslaves, son unas alarmas que están puestas en unos postes que están puestos en cada cuadra, y cada vez que suena la gente no sabe qué hacer y se estresa mucho porque no fue involucrada la comunidad en el proceso. Sistemas de alerta temprana está muy bueno en definir exactamente para qué tipo de eventos, elegir las herramientas correctas y principalmente participar a la comunidad. Así que si tienen interés en que charlemos y veamos cómo este modelo participativo les puede enriquecer el armado de alguna política, algún sistema, encantados de charlar y ver cómo podemos ayudar. Hacemos últimas 2 preguntas. Una tiene la señora. Buenas. Hola. Sí, mi nombre es Noemí, yo soy socia de Greenpeace y quería saber si ustedes tienen una relación importante con Greenpeace, si se ayudan mutuamente o no, o cada uno va por un lado distinto. Hicimos un gran proyecto que fue tuvo muchísimo impacto en México y en muchos otros países. Esto fue con Greenpeace México. Nos hicimos amigos de varios de ellos, algunos siguen ligados a Greenpeace, otros no. No hemos trabajado más con ellos y en Argentina no los conocemos. Fue una experiencia puntual muy buena con México. Bueno, gracias. Hola. ¿Qué tal? Silvina, trabajo en Telefónica en el área de innovación. ¿Ahí? Hola. Trabajo en innovación en Telefónica.
Actualmente estoy con proyectos de Big Data y me gustaría saber cómo se relaciona Big Data con todo esto y cómo podría aportar Big Data a la prevención. Hay unos proyectos alucinantes de Big Data en este campo, muy buenos. Tal vez no los incluí porque son un poco específicos, pero te doy dos ejemplos que si querés después te los comparto. Uno analiza cómo la conversación sobre, por ejemplo, un terremoto, cuál es la morfología y el tipo de patrón de una conversación en un terreno que sufre un terremoto. El terremoto tiene un epicentro y tiene una expansión, una onda expansiva. La conversación en social media, y cuando digo conversación digo está temblando, tembló, genera unos fenómenos muy interesantes, porque por empezar tiene un epicentro, la conversación, que no coincide con el epicentro del terremoto, coincide con la ciudad más cercana, donde está la gente. Y a su vez, los que empiezan a tuitear primero en ese epicentro se empiezan a conectar con la gente que está más cerca primero, que es la que también está afectada por ese evento, y a medida que pasa el tiempo se empiezan a conectar con la madre, le vais a esa mamá que está bien en la otra costa o a 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces hay patrones de la conversación social que siguen patrones equivalentes al evento físico, y eso es muy interesante. Es como que yo diga, está temblando, tiembla, tembló, ¿no? Como una especie de ola conversación que está bien interesante para analizar, que desde Big Data es realmente alucinante. Después hay un gran descubrimiento que Big Data, a ver, es un campo que está de moda. Lo que es muy difícil es hacer las preguntas correctas y poder contestarlas, ¿no? Hay un montón de casos muy cancheros de contar, pero cómo contestás preguntas que de otra forma no se podrían contestar. Y hay un proyecto sobre IT, de Big Data, en análisis sobre todos los patrones de llamadas de celular esa semana. La pregunta que necesitaba saber como aprendizaje, OCHA, que es la organización de respuesta, es ¿dónde pongo los refugios la próxima? O sea, en una ciudad que implota, o sea, que tiene un impacto tal, la gente se va de la ciudad, ¿a dónde se van? Entonces le preguntan a los ingenieros de Big Data ¿a dónde se fueron? Entonces, bueno, dame datos. Entonces la Telefónica pone los datos. Y los datos son de llamadas que tienen determinados niveles de geolocalización, todo sobre llamadas anónimas. Te doy el cuerpo de datos, un volumen tremendo de llamadas. Y el proyecto duró un año y le enseñaron al algoritmo a mostrar patrones de movimiento de la gente que estaba en la ciudad y que se fue a determinados lugares. Y lo compararon con todas las llamadas de la misma semana el año anterior, ¿no? Y eligieron como unas muestras también dos muestras de espacio intermedio. Y el hallazgo, que es alucinante, es que en un porcentaje muy alto la gente se fue a la casa familiar donde había pasado la última Navidad. Y si lo pensabas, tiene mucho sentido. Si algo le pasara a Buenos Aires, no sé, nosotros nos iríamos a San Martín de los Andes, donde tenemos familia y además hay lugar para que nos hospedemos, que por eso nos fuimos a las fiestas. O sea, pero nunca nadie se podría haber dado cuenta. Ese es como el tremendo poder de Big Data, que ahí tenés el dato contundente, ¿no? El proyecto de la búsqueda del barco también es Big Data. O sea, estabas buscando miles y miles de fotos, ningún software te podría buscar ese barco. Entonces, si viste la foto, es muy difícil de detectar. Y es un proyecto de Big Data, de filtrado, es un sistema humano, pero a partir de datos, que te da, mira estas 3 fotos, aquí están las coordenadas, ahí está el barco. Como esos hay muchos más. Esos son los que me vienen a la mente que están increíbles. Uno lo hicieron en Francia y el otro Data Science de Facebook. Me los mostraron ellos, está publicado en la página de Data Science de Facebook. Una cortita les puedo hacer. ¿Por qué un software puede detectar? Si armás un programa y te tomás unos meses y lo pensás para buscar justamente un tipo de velero con esas características, en imágenes que viene un montón de ruido porque el clima era malo y el satélite le saca fotos a las nubes y no siempre lo agarra bien, requiere calibración para buscar, no es tan configurado un programa para buscar ese tipo de velero. Aparte la imagen es, no sé, ahora te la muestro de vuelta, pero es muy difícil de identificar solamente un ojo humano, y de hecho sobre la foto hubo un montón de discusiones acá de especialistas, estaba toda la ciudad movilizada. Es muy difícil configurar. ¿Ya lo pasé? Gracias. Esto. Sobre esta imagen
también un montón de discusiones cuando la Armada de Brasil lo recibió, no la aceptaba y tardaron 7 días en mandar un barco porque quería ver si realmente valía la pena invertirle todo el dinero en una operación que ya estaba cerrada y la volvieron a abrir 2 veces porque primero encontraron esta, después encontraron otra, encontraron la de la balsa. Y en esta no, en otra lo que se ve es que la vela está abierta, está tirada y abierta. Y eso, los que saben del mundo, no sé si hay alguien que sepa de barcos, de veleros, pero lo estaban arreglando. Si no, no estaría abierta, completa. Entonces, aún con el mástil roto, lo que estaban intentando era arreglarla. Por eso estaba viendo unas fotos, aparece volcada sobre el mar. Es increíble la historia. Ojalá tuviera un final feliz, pero no lo tiene. Igual es un precedente. Y también tiene un final muy lindo. Y es que ahora volví a hablar con uno de los chicos que lideró y que lideró el caso, la búsqueda y que pidió la información a la empresa esta de imágenes satelitales. Y le pregunté qué estaba haciendo hoy, porque él, cuando hablé, lo conocí hace un año, trabajaba con importación de unas máquinas de aceite con Brasil y no sé qué. Y hoy comenzó un proyecto de una empresa nueva, argentina, que utiliza imágenes satelitales para el agro. O sea que este caso de participación ciudadana colaborativa tan emocionante generó un negocio nuevo y es muy inteligente, seguro le va a ir muy bien. Generó un tipo de proyecto económico nuevo con plataformas digitales, con colaboración con una empresa argentina de satélites. Fíjate el tipo de aprendizaje cómo deriva a otro tipo de participación urbana en la productividad económica del país, ¿no? ¿Más preguntas? Ya estamos. Ya estamos, son las 11, ¿no? Gracias.